Antes de iniciar con mi exposición, quisiera plantearles el siguiente interrogante. ¿La búsqueda de la paz estable y duradera se logra mediante la implementación de leyes de amnistía e indulto? ¿O por el contrario, acudiendo a la justicia, investigando y sancionando a quienes cometieron las diferentes violaciones de derechos? Mi nombre es Gina Paola Durán y tengo el orgullo de representar a la Universidad del Rosario con la ponencia que titulamos Las enseñanzas del precedente latinoamericano en materia de cosa juzgada bajo la aplicación del control de convencionalidad. La coyuntura actual que atraviesa el Estado colombiano en relación con las negociaciones de paz que adelantó el gobierno nacional con los miembros del grupo guerrillero de las FARC-EP obliga a abordar el debate acerca de la forma como deben ser enfrentadas las violaciones masivas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Es por eso que la tesis que plantearé consiste en exponer los retos frente a los cuales se encuentra Colombia, para no recaer en los mismos yerros de los estados latinoamericanos, tal y como se evidenció en el precedente que fue sentado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para sustentar esta tesis partiré de 4 pilares fundamentales. El primero consiste en realizar un análisis de derecho comparado en 2 estados específicos de América Latina, Perú y Uruguay, en materia de leyes de amnistía y la influencia que tuvo el control de convencionalidad sobre estos. En segundo lugar, señalar la naturaleza de la jurisdicción especializada para la paz, como medida que pretende implementar Colombia dentro de sus acuerdos para brindar seguridad jurídica. En tercer lugar, establecer una visión crítica y pragmática a esta jurisdicción, para por último culminar con unas breves conclusiones. En lo que concierne al primer pilar de estudio del derecho comparado, se puede colegir que si bien cada proceso de justicia transicional es diferente, parece ser un común denominador la implementación de leyes de amnistía e indulto como respuesta de los estados latinoamericanos para dar un cese a la guerra, a las dictaduras y a las violaciones de derechos. Sin embargo, el problema principal radica en que todas las disposiciones de impunidad son inadmisibles a la luz de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer caso que analizaré fue la dictadura de Alberto Fujimori en Perú, donde el Ejército Nacional se encontraba protegido por la Ley 24479, la cual concedía amnistías al personal civil, militar y policial que había cometido sistemáticas violaciones durante la época de la dictadura. Como consecuencia del control de convencionalidad, se manifestó la oposición a estas leyes, toda vez que contrariaban de manera directa lo contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, se dijo que la única forma para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación era removiendo de manera directa el obstáculo existente en la legislación peruana. Debido a esto, a juicio de la Corte, después de muchos años se están reabriendo procesos y expidiendo condenas en contra de los perpetradores de las violaciones de derechos. Un segundo caso paradigmático en el contexto latinoamericano fue Uruguay, donde se expidieron 2 leyes, la Ley 15737 y la Ley 15848, las cuales concedían amnistías a quienes habían cometido delitos y violaciones de derechos durante la dictadura de Boldaverri. Los uruguayos se sentían satisfechos con los efectos que esta ley producía. Esta afirmación se deriva de lo ocurrido el 16 de abril de 1989, donde un grupo de ciudadanos decide convocar a un referéndum para revocarla. Sin embargo, los uruguayos, en aras de seguir manteniendo la paz estable mediante su ley de amnistía, no lo aprobaron. Pero esto no fue un obstáculo para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara sobre esta ley en el caso Hellman versus Uruguay, indicando que el Estado tenía la obligación de inaplicarla y de procesar de manera correcta a los actores que habían estado beneficiados por la misma. Debido a esto, se puede afirmar que es problemático que hoy en día se concedan amnistías, indultos y que años después se estén expidiendo condenas en contra de los actores que habían estado beneficiados. Entonces yo les pregunto, ¿dónde queda la garantía, la cosa juzgada y el derecho al debido proceso? Para abordar el segundo pilar, quiero recalcar que Colombia, en aras de no recaer en los mismos yerros de los estados latinoamericanos, ha implementado dentro de sus acuerdos la creación de una jurisdicción especializada para la paz, la cual ejercerá sus funciones de manera autónoma y preferente. Es importante tener en cuenta que esta jurisdicción solo tendrá competencia para conocer de los asuntos que fueron cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia. Esto en consonancia con el principio de legalidad. En ese sentido, el primer reto frente al que se encuentra Colombia consiste en respetar el principio de legalidad de esta jurisdicción, toda vez que si se llegan a cometer posteriores violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, esta jurisdicción no se podrá activar para conocer del asunto en conflicto. Dentro de esta jurisdicción, quiero recordar la creación de una sala especializada para la concesión de amnistías e indultos, las cuales serán otorgadas exclusivamente a los miembros que suscribieron el acuerdo final de paz,
y que a su vez hayan sido juzgados y judicializados únicamente por haber cometido delitos políticos conexos. En concordancia con lo anterior, el segundo reto frente al que se encuentra Colombia consiste en otorgar amnistías e indultos exclusivamente a los miembros del grupo armado de las FARC. Adicionalmente, se deberá hacer una interpretación restrictiva de los delitos políticos conexos, para evitar que años más adelante se puedan controvertir las concesiones que fueron dadas. Ahora, quiero referirme al órgano de cierre de esta jurisdicción, el Tribunal Especializado para la Paz, el cual, una vez haya culminado sus funciones, se establecerá un mecanismo para la integración de una sección del mismo, cuya función principal será garantizar la estabilidad y la eficacia de las resoluciones y de las sentencias que hubiesen sido proferidas. En razón a esto, si años más adelante se llegan a proferir providencias judiciales por organismos diferentes encaminadas a violentar la cosa juzgada interna, este tribunal, a pesar de haber cesado sus funciones, deberá volver a conformarse para conocer del asunto de su competencia, siendo esta la medida que pretende implementar Colombia para otorgar seguridad jurídica. Y de aquí se deriva el tercer reto para Colombia, ya que es difícil pensar que si muchos años más adelante el tribunal se tiene que volver a conformar, lo pueda volver a hacer con el mismo cuerpo de jueces que lo integró por primera vez. Esto nos conlleva a abordar nuestro tercer pilar, en el cual presentaré una postura crítica a la Jurisdicción Especializada para la Paz, centrándome en su órgano de cierre. En primer lugar, consideramos que este tribunal debe ser un tribunal ad hoc, es decir, que solo se podrá implementar para los supuestos del actual proceso de paz, y que si Colombia más adelante llegara a adelantar unos nuevos acuerdos con un grupo armado diferente, se deberá crear un tribunal diferente para conocer de dicho proceso. Asimismo, consideramos que este tribunal debe ser desintegrado una vez haya culminado sus funciones, las cuales deben ser cumplidas en el menor tiempo posible. Esto con gracia en el principio de la inmediatez y, por supuesto, para lograr una paz estable y una justicia eficaz. De igual manera, concluimos que el tribunal debe estar conformado únicamente por jueces colombianos, para con esto obtener providencias judiciales mejor motivadas y fundamentadas, ya que es difícil pensar en una providencia judicial que sea emitida por una persona que nunca ha estado inmersa en el conflicto. Por último, estimamos que el hecho de que se tengan que reabrir los procesos o que se tengan que volver a conformar los tribunales vulnera de manera flagrante innumerables principios del derecho procesal y del derecho probatorio, toda vez que con el pasar del tiempo la verosimilitud de los hechos va a ser cuestionada y esto muy probablemente nos pueda conllevar a obtener una sentencia incongruente. Por último, quiero compartir con ustedes una conclusión que se derivó del análisis de esta ponencia por parte de los integrantes del Semillero de Derecho Procesal de la Universidad del Rosario. Estimamos que si bien América Latina ha sentado un precedente, si se quiere, negativo en materia de amnistías para el actual proceso de paz que celebró Colombia, queremos que nuestro país siente un nuevo precedente que estará de acuerdo con todos los estándares de justicia transicional y que a su vez servirá de referente para los demás estados que quieran iniciar procesos de paz. A su vez, aplaudimos los esfuerzos del Gobierno Nacional por haber logrado la firma final del acuerdo y esperamos que Colombia logre lo que ningún otro estado ha logrado, no una justicia transicional, sino un derecho transicional. Muchas gracias.